Puedes alabar a Dios por lo que Él es en cuanto a amarte al expresar su amor para contigo. No debes de alabar solamente en tiempos buenos, normales en tu vida, que las situaciones de vida no sean aquellos que te lleven a alabar o no alabar a Dios. Dios siempre pide de tu alabanza como un ser creado por Él, y más como parte de la familia, como sus hijos. Muchas veces nosotros queremos alabar a Dios porque nos respondió en una oración. Y si Dios no nos responde en una oración, entonces no le alabamos. Estamos pasando por momentos críticos, terribles, problemas de escasez, problemas de enfermedad o de luto. Entonces no me acerco a Dios para alabarle. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo dedicas para alabar a Dios cada día? No me vayas a responder diciendo, es que no todos los días hay culto. No necesariamente tiene que haber culto para que alabes a Dios. En tu vida diaria debes de alabar a Dios. Desde el amanecer debes de alabar a Dios. Él te espera cada día. No solamente el domingo, sino todos los días debes de expresarle tu alabanza a Él. Quiero compartir solamente dos cosas en esta hora. Tengo que empezar a practicar porque vamos a estar manejando un tiempo de hora y media en los cultos ya. Y entonces tenemos que acabar a tiempo por si tenemos que hacer otro seguido. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer, hermanos, es entender que Dios nos llama a adorar. La adoración es un llamado de Dios en tu vida. En el Salmo 150, versículo 1 nos dice, alabad a Dios en su santuario. Alaba a Dios en su santuario. Pero el versículo 6 nos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo ser vivo está llamado para alabar a Dios. Ahora bien, podemos nosotros ver el llamado de Dios que hace para su alabanza, para la adoración hacia Él, desde los cielos. En el Salmo 148, versículo 1 al versículo 5 y del 7 al versículo 12 y después el 14 en la segunda parte, dice en el versículo 1, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. El llamado de Dios en cuanto a la alabanza es desde los cielos, en las alturas. ¿Quiénes están en los cielos? ¿Quiénes están en las alturas? Versículo 2 nos dice, todos sus ángeles, alábenle todos sus ejércitos. Pero no tan solamente ángeles y ejércitos están en las alturas. Versículo 3 nos dice, sol y luna, las relucientes estrellas deben de alabar a Dios, parte de la creación de Dios. Versículo 4 nos dice, alaben cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Versículo 5, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Ese llamado de Dios hacia la adoración o la alabanza en los seres angelicales, pero también en lo que es su creación que está en las alturas. Pero también nos hace un llamado que debemos alabarle desde la tierra. Versículo 7 nos dice, alabad a Jehová desde la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Los monstruos marinos y todos los abismos. Y después nos dice el versículo 8, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de la tempestad. Versículo 9, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Las bestias y todo animal, reptiles y volátiles. Y después nos dice que de igual manera todos los poderosos, los reyes de la tierra,
todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Pero también los que no somos poderosos por sí mismos, somos poderosos por el poder de Dios en nosotros. Versículo 12 nos dice, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo cercano a él. Dios es el que nos llama para alabar y no nos dice cuando te suceda esto, no nos dice cuando yo te dé esto. Él, como su criatura y como su hijo, como parte de la familia, te hace un llamado para que tú le alabes a Él. No importa cuál sea tu condición, no importa qué es lo que estés viviendo en este tiempo. Si tú reconoces a Dios como tu creador y como tu salvador, debes de alabarle diariamente. Buscar siempre un tiempo de la alabanza. Buscar un tiempo para estar en comunión con Dios, pero no solamente para pedir, sino para darles alabanza, darles adoración, que mucho se ha perdido, porque ya, aun cuando hablamos de los cultos, la celebración de los cultos transmitidos, ya en casa no cantamos, ya solamente escuchamos a Samuel que esté cantando, pero no cantamos juntamente con él. Digo, no solamente la adoración y la alabanza está en el canto, es la expresión de nuestro corazón. Pero si somos sinceros, hermanos, podemos ver las transmisiones y estamos haciendo otras cosas en casa. Y realmente no estamos alabando a Dios. Pero Dios nos llama a alabarle, a adorarle, a exaltarle, en ese reconocimiento de quién es Él. Repito, no por lo que Él hace, por lo que Él hace, agradécele, pero por lo que Él es, adórale, alábale, exáltale. Número 2, la adoración que le agrada a Dios. Dios te hace un llamado para que le alabes y Dios te dice de qué forma debes de alabarle, cómo le debes de alabar, cuál es la alabanza, la adoración que le agrada a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 23, nos dice que nosotros debemos alabarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, podemos nosotros ver a Juan diciendo o escribiendo, estando yo en el Espíritu. Y la palabra de Dios te dice que debes de alabarle en espíritu, y en verdad. Versículo 23 de Juan capítulo 4 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En espíritu y en verdad. Por eso es la importancia de que te centres en la presencia de Dios, que entres en la presencia de Dios y alabes a Dios. Tienes que prestarle atención al Señor para poder alabar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú no lo estás haciendo en el espíritu, si no lo estás haciendo en verdad, entonces esa alabanza, esa adoración no es grato delante de los ojos de Dios. Isaías nos ayuda a entender esto. Isaías 1, versículo 11 nos dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve, dice el Señor, los sacrificios? Cuando realmente no están hechos con el Espíritu y de verdad. Solamente se efectúan porque hay que hacerlos como un ritual del cual
nuestro corazón está lejos de lo que estamos haciendo, solamente lo hacemos por hacer. Por eso yo siempre hago mención cuando tenemos nuestro tiempo de oración, cuán importante es alabanza, adoración a Dios en tu tiempo de oración. No solamente te conectas a Dios para pedir por tus necesidades, para encomendarte en las manos del Señor, hay un tiempo en el cual tú puedes alabar el nombre de Dios. Y es lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, el reconocimiento de quién es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con alabanza la oración. No es de que directamente entran para pedir. Pero cuando lo hacemos solamente por hacer, no es algo grato delante de Dios. Dios dice, hastiado estoy de holocausto de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías capítulo 29, versículo 13 nos dice la palabra, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Su acercamiento hacia Él, hacia Dios, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por eso es importante, hermano, hermana, que al reconocer quién es Dios, te centres en Él y le alabes en espíritu y en verdad. No solamente sigas ciertas normas, no solamente lo hagas por hacer, sino disfruta de lo que estás haciendo porque estás reconociendo de quién estás delante. Y siempre debemos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Marcos capítulo 5, versículo 6, versículo 8 en la primera parte. Jesús cita lo que está diciendo Isaías, diciendo, respondiendo él le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Realmente Jesús nuevamente tiene que tomar el Antiguo Testamento, la profecía y compartirlo con aquellas personas que se habían alejado de la verdadera adoración a Dios. Salmo 51, versículos 16 y versículo 17. El salmista David entiende que Dios no quiere todo aquello que está fuera de su espíritu y de la verdad. Versículo 16 nos dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Una adoración solamente de labios, de boca, no agrada al Señor. Una adoración con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios lo acepta, acepta su adoración. La expresión contrito, la oración contrito, hermanos, es sentir dolor, sentir pena, sentir arrepentimiento por una falta cometida. Es sentirse triturado, machacado, deteriorado, quebrantado y sometido ante la presencia del Señor. Así tenemos que acercarnos cuando sentimos que le hemos fallado al Señor, entonces te acercas a Él y tal como te sientes, le adoras a Él. Cuán importante es esta expresión en la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando tú eres quebrantado, puedes entender cómo estás ante la presencia de Dios y eso te quebranta.
Ustedes pueden escuchar que muchas veces piden grava para las construcciones, y la grava es porque ya sufrió un proceso de quebrantamiento, porque son piedras que meten en una máquina y lo tritura, y en el golpeteo que tienen lo va triturando y ya va saliendo más pequeño. Y es lo que nosotros conocemos como grava. Nuestras vidas muchas veces necesitan pasar por este proceso para sentir ese dolor, esa pena y ese arrepentimiento por aquello que hemos hecho que no es agradable delante del Señor. La Biblia habla a menudo de un corazón contrito. De acuerdo a la Biblia, nosotros podemos ver que ese corazón, en el orgullo natural y la autosuficiencia, es completamente humillados por nuestra conciencia de culpabilidad. Nos sentimos mal y entonces recurro a Dios para buscar su perdón. Obteniendo su perdón, puedo adorar porque reconozco quién es Dios y Dios es santo, y yo no puedo estar ante la presencia de Dios si no hay santidad en mí. Como dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Se considera, hermanos, en las Escrituras que cuando el arrepentimiento modifica el corazón, vamos a obtener nuevamente esa conciencia limpia delante del Señor a través de Jesucristo, no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nos podemos enfocar en la adoración a Dios. ¿Cuál es el beneficio de tu adoración? ¿Cuál es el beneficio de humillarte delante del Señor? Salmo 34, versículo 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Los beneficios, Dios está cercano. ¿Por qué? Porque te has humillado. ¿Qué dice Pedro? Dice que el altivo mira de lejos, al soberbio Dios lo ve de lejos, pero aquel que se humilla, Dios está cercano para con él. Y nos dice, lo salva. Esta es la parte que podemos nosotros, si lo queremos ver de forma particularmente hablando, beneficiosa para nosotros mismos, vale la pena humillarte delante de la presencia del Señor. Salmo 138, versículo 1, en la segunda parte del versículo, y el versículo 2 y 3 nos dice: te alabaré con todo mi corazón, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. La expresión nuevamente de la alabanza hacia Dios trae beneficios a nuestra vida y en nuestra vida. De tal manera que al reconocer quién es Dios, no solamente reconocer lo que está haciendo, sino quién es Él, dice la palabra del Señor. Me postraré hacia tu santo templo. Me postraré. Ahora bien, no solamente recibes un beneficio de Dios y te olvidas de Dios. Si realmente buscas la adoración en espíritu y en verdad, vas a regresar para adorar a Dios por lo que Él es, porque Dios es un Dios todopoderoso. Ustedes recordarán la enseñanza de Jesús hablando de los 10 leprosos. Cuando buscan la misericordia de Dios para ser sanados de la lepra, y el Señor les dice: vayan y presenten su ofrenda al sacerdote. Preséntense al sacerdote juntamente con su ofrenda. En el trayecto, dice la palabra del Señor,
que fueron limpiados los 10. Pero solamente uno que no formaba el pueblo de Dios, que no era judío, regresó y se postró en la tierra. No pidió su tapete, no pidió alfombra, no pidió nada. Vio a Jesús allí presente, regresa y se tiende sobre la tierra, se postra sobre la tierra. No empezó a pensar, nunca pensó de decir, pues apenas recuperé mi piel, ahora está hermosa, ¿cómo lo voy a contaminar en la tierra? Reconociendo la presencia de Dios, se postra delante de Jesús y le adora. Porque entendió que Dios es un Dios todopoderoso. Y por ese poder Él adora. Pero ¿qué pasó con aquellos que solamente se acercaron para recibir la bendición de Dios? La recibieron y se olvidaron de Dios. Ya no regresaron. No sé si llegó, no nos dice la palabra del Señor, si llegó al sacerdote, si llegaron al sacerdote. La palabra nos dice que en el camino fueron limpiados. Amados hermanos y hermanas, Dios nos llama a una adoración. Hay poder cuando tú adoras, porque tú estás adorando a un Dios todopoderoso. Y en tanto que tú estás adorando a un Dios todopoderoso, ese poder de Dios desciende de lo alto en tu vida. ¿Recuerdan a Moisés cuando sube al monte y está ante la presencia del Señor? ¿Cómo es que el tiempo de estar en la presencia del Señor, cuando Él baja, su rostro brillaba, resplandecía? Algo muy similar pasará contigo cuando tú entres en la presencia de Dios y le adores. Adores a ese Dios todopoderoso en el cual estás confiando plenamente en Él. Ese poder también va a ser contigo. Y las cosas suceden porque Dios busca solamente que tú le adores como su hijo, como su hija. Dios quiera, hermanos, hermanas, que nosotros, no importando la situación que estemos viviendo, dediquemos un tiempo a la adoración a nuestro Dios. Que lo hagamos en espíritu, que lo hagamos de verdad, de corazón, no simplemente hacerlo porque el pastor lo predicó el domingo 27 de marzo. No, sino porque reconoces quién es Dios para ti. Entonces, tú puedes alabarle con todo tu corazón. Como dice el Señor en el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente te damos gracias porque tu palabra siempre nos anima a buscarte a ti. No importa lo que pase en nuestras vidas, oh Señor, no importa las circunstancias que estemos viviendo, tú nos llamas a adorarte, a reconocer quién eres tú, a exaltar tu nombre, tu grandeza, tu poder. Ayúdanos, Padre Celestial, porque tenemos muchos distractores día con día, que cuando queremos enfocarnos en ti, somos distraídos y nuestra atención, Padre, la ponemos en otras cosas y la desviamos de ti. Pero, Padre, hay beneficio cuando nosotros nos acercamos a ti. De forma personal recibimos beneficios cuando nos humillamos delante de ti, cuando sentimos dolor por nuestro pecado, cuando nos humillamos, oh Dios, reconociendo nuestra culpabilidad. Y ante ese corazón quebrantado, tú no lo desprecias. Al contrario, lo aceptas y honras, Padre, esa búsqueda de tus hijos para contigo.
Ayúdanos, oh Dios, para que siempre, día con día, podamos dedicar un tiempo de nuestro día para adorarte, glorificarte. Hacerlo de una forma personal. Y cuando tengamos la oportunidad de estar reunidos, ya sea en la familia, en la celebración de estos cultos, o cuando estemos en la iglesia, podamos nuevamente venir con ese entusiasmo, con ese gozo de poder adorarte a ti. Porque tú eres un Dios grande, eres un Dios valiente, eres un Dios todopoderoso, que solamente con el poder de tu palabra creaste todas las cosas, y cuando tú hablas, se te obedece. Rogamos pues tu bendición sobre todo tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.